Hola a toda nuestra audiencia de Secoab. Hoy en una nueva entrevista de nuestro programa Entre tú y yo vamos a tener una invitada muy especial. Ella es Ana Caterina, ella es estudiante de quinto año y hoy nos va a dar sus apreciaciones sobre este impactante tema que es la migración cuando se separa familias y los niños que se ven involucrados en estas situaciones, ya sean cuando los niños viajan solos, desprotegidos, migran solos, desprotegidos, a cuando se encuentran en la situación de la llamada niñez dejada atrás, que cuando ellos se encuentran en su país, están en su país de origen y son los padres que tienen que emigrar. En estas dos situaciones los niños se ven muy afectados por esto. Siento que es muy importante concientizar e informar de este tema, que es muy impactante y que hoy en día por este tema se están sintiendo afectados millones de niños. Bueno, bienvenida Ana. Muchas gracias Amanda por permitirme estar en este espacio hoy. Muchas gracias a ti. Y bueno, vamos a arrancar hablando del tema de hoy. Sabemos que cuando los niños migran es por necesidad, de ese tener que migrar y no querer migrar. No siquiera es decisión de ellos, tienen que migrar, ya sea por decisión hecha por los padres, que muchas veces ni siquiera ellos están enterados para prepararse mentalmente de que tienen que migrar y se están sintiendo muy afectados por ello. Tienen que migrar y no quieren migrar, pero tienen que hacerlo por sus situaciones que están viviendo actualmente en su vida. Y creo que es muy importante, y esta es una de las razones por las que ocasionan que estos niños migren, ¿no? Pero igual hay muchos otros factores que ocasionan la migración entre estos niños. Sí, totalmente. Hay demasiados factores que ocasionan la migración tanto en niños como en adultos. Pero yo creo que la principal para ambos o cualquier persona de cualquier edad que migre es buscar mejores oportunidades de trabajo. En el caso de los adultos, obviamente van a buscar oportunidades de empleo en su área de trabajo, en su área de experticia, pero en el caso de los niños lo hacen por buscar una mejor vida. Por ejemplo, a veces lo que estás hablando de la niñez dejada atrás, una de sus consecuencias es que los padres se van del país, dejan al niño totalmente solo, sin ningún cuidador, sin ninguna persona que esté a su cargo, sin ninguna persona que pueda velar por su integridad. Y ellos, al verse desprotegidos, verse totalmente solos en su propio país de origen, deciden irse a otro país, como por decirlo así, a probar suerte, entre comillas, para buscar una mejor vida o, mejor dicho, rebuscarse como pueden y tratar de empezar a mantenerse ellos mismos. Claro que sí, y en este trayecto no solo de llegar al país, de emigrar al país, sino en el tránsito de emigrar, ellos tienen un montón de situaciones, ¿no? Ocurren muchas situaciones en las que se pueden ver afectados. Y son situaciones donde están violados sus derechos humanos. Ya sea, claro, estas son los principales factores que ocasionan que estos niños migren, pero con estos principales factores, con las consecuencias de estos principales factores, se pueden ver muy perjudicados, se sienten muy afectados. Y son situaciones que no solo ocurren cuando ellos migran al país, sino en el tránsito de migrar, ¿no? Cuando ellos están migrando al país, sufren de muchísimas situaciones donde sus derechos humanos pueden ser violados. Quiero que me nombres algunas de esas consecuencias que puede llevar a estos factores. Bueno, algunas de las consecuencias que se ven ocasionadas por estos factores de la migración, sea de los niños solos o sea con sus padres, pero normalmente ocurren cuando los niños están migrando solos, pueden ser hambre, frío extremo, pueden contraer enfermedades y no ser tratados adecuadamente para esas enfermedades. Tal vez no son enfermedades que deban llegar a tal punto de gravedad, pero como están solos y totalmente desprotegidos, que sin nadie que pueda velar por ellos y sin las leyes también que puedan velar por ellos para darles un servicio de salud adecuado, muchas veces se complican. También a veces son víctimas de violencia o crimen organizado. Claro, incluso tiene la xenofobia, ¿no? Ocurre en esas situaciones de que también el tema de acostumbrarse a un nuevo país, ¿no? Por lo menos, según una cifra de UNICEF, 3 de cada 10 niños son analfabetas que son de países de origen, donde hay conflictos y muchas situaciones que hacen que estos niños, que estas familias, tengan que emigrar o sea, una migración forzada.
Claro, y estas son una de las consecuencias en las que se están viendo afectados estos niños. También está el derecho a la educación, que es violado, prácticamente violado, porque no tienen acceso a una educación. Nombraste el derecho a la salud, no están teniendo ese derecho a tener unas buenas condiciones para su salud. Y eso es uno de los sinnúmeros, de unas sinnúmeras consecuencias que están siendo afectadas, donde los niños están siendo afectados. Y también aquí viene el tema de lo difícil que es acostumbrarse a un nuevo país, de que estos niños tengan que emigrar sin algún conocimiento previo, sin ninguna preparación previa, y encontrarse con un nuevo mundo, un país completamente diferente. Por lo menos una estadística nombrada por UNICEF, 3 de cada 10 niños son analfabetas de países de origen donde hay conflictos armados, donde hay muchas situaciones que obligan a estos niños a migrar sin ni siquiera saber escribir, sin ni siquiera saber leer, y tienen que enfrentarse a estos nuevos países donde un idioma puede ser totalmente distinto, donde la religión, hasta la religión que venían practicando en su país de origen, es distinta, y adaptarse, acostumbrarse a un nuevo país es muy, muy difícil, ¿no? Sí, adaptarse a un nuevo país es demasiado difícil para un niño que está en pleno proceso formativo. Yo creo que una de las principales dificultades que puede tener el niño es ver como toda la estabilidad que tenía en su vida se ve totalmente rota o destruida. Por ejemplo, vamos a poner un caso hipotético. Un niño que llevaba toda su vida estudiando en el mismo colegio, viviendo en la misma zona, con los mismos amigos que creció desde toda la vida, que tal vez todas las semanas veía a sus abuelos, a los mismos familiares, no sé, que conocía a las mismas personas, hacían ciertas actividades extracurriculares y al emigrar a otro país se ven enfrentados a un mundo totalmente distinto donde tal vez se tienen que enfrentar a mucha necesidad y no pueden tener la misma calidad de vida que tenían cuando vivían en su país de origen. Entonces, tal vez no tienen acceso a la educación directamente después de llegar al país. Tal vez si tienen acceso a la educación, no tienen acceso a esas actividades recreativas a las que ellos estaban acostumbrados, que los ayudaban a distraerse y aprender. Están totalmente lejos de sus familiares en el caso de los niños migrantes e incluso los que se van con sus padres están con su núcleo familiar cercano, suponiendo que están con sus padres y sus hermanos, pero están lejos de toda esa familia a la que estaban acostumbrados tal vez en Venezuela, por poner un ejemplo, porque sabemos que este problema de la migración no solo afecta a los niños venezolanos, pero realmente afecta a millones de niños venezolanos diariamente. Claro que sí, y son situaciones en las que su vida está cambiada por completo. Su vida da un giro 360 muy impactante donde se están viendo afectados. También creo que los padres cumplen un rol bastante importante en estas situaciones. ¿Qué es esa importancia de tener a tu hijo acompañado, de tener a tu hijo protegido? Y que este caso no es ni siquiera una mayoría. Y es lo más lamentable de esta situación de crisis migratorias en los que los niños se están sintiendo involucrados, que es que migran sin los padres o se quedan en su país de origen cuando sus padres tienen que migrar y aún así se quedan totalmente desprotegidos, sin ninguna ayuda, y puede afectarse muchísimo a estos niños. Cuéntame esa importancia del rol de los padres que estén presentes con sus hijos y que ayudarlos a sobrellevar esta situación en la que se están viendo muy afectados. Bueno, el rol de los padres en estas crisis migratorias es fundamental. Siento que debe ser un rol de acompañamiento, de ayuda y un oído presto a escuchar a sus hijos y ver realmente lo que están pasando. Porque yo pienso que los padres, tal vez en el ajetreo de emigrar, de toda la situación, de buscar empleo, etcétera, todos los problemas a los que se puedan estar enfrentando, pueden olvidar que los niños con los que están, sus hijos, también están pasando por esa situación y de manera totalmente distinta a ellos, porque tal vez ellos están más enfrascados en el trabajo, en la calidad de vida, no sé qué, pero los hijos se sienten como lejos de ellos a pesar de que están muy cerca, a pesar de que están con ellos, se pueden sentir muy lejos de ellos porque no les están dando ese acompañamiento que ellos necesitan en un periodo tan difícil de su vida. Porque es como, imagínate que
te digan de repente que tu vida va a cambiar completamente de la noche a la mañana, siendo adulto, siendo adolescente, siendo niño. Realmente para cualquier persona la reacción ante una situación así no sería buena, sería de realmente qué va a pasar, a quién voy a conocer, cómo va a cambiar mi vida. Y si para un adulto o para un adolescente ya la situación es suficientemente difícil, ahora imagínate para un niño muy pequeño. Entonces realmente el rol de los padres aquí es fundamental, deben apoyar a sus hijos como puedan. Sé que tal vez a veces no es necesariamente lo más sencillo, porque a veces no tienen el tiempo, no tienen la energía, pero lo importante yo creo es tener la disposición de estar ahí con sus hijos. Y también en el caso contrario, en el caso de los niños dejados atrás, los padres que no están en el país también tienen que tomar esa disposición de acompañar a los hijos así no estén presentes físicamente con ellos. Claro que sí, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que el papel del papá acompañar a su hijo es muy importante. También esa preocupación de lo desconocido, ¿no? De qué me voy a encontrar en ese nuevo país. Y siento que hablan, he visto muchísimas entrevistas, muchísimos documentales que narran cuando la migración separa familias y cuando esta crisis migratoria está siendo afectada por los papás, ¿no? Que es los papás que sufren de problemas en su salud mental, que son los papás que son los afectados y no se está nombrando a los niños, que también hay muchísimos niños que se encuentran en estas crisis migratorias que son afectados por diversos factores que ya habíamos nombrado antes. Pero ahora quiero hablar más de la salud mental de este niño, ¿no? ¿Qué está sintiendo este niño? ¿Qué cosas pasan por su mente al tener que emigrar, al tener que encontrarse con un nuevo país? Y estas situaciones los afectan muchísimo en su salud mental y creo que es algo que hay que concientizar y va mucho más allá, donde todos estos millones de niños que se están encontrando por esta crisis migratoria están sufriendo de problemas en su salud mental y hay que atenderlos. Sí, realmente la salud mental de los niños migrantes se ve muy afectada en estas situaciones. Así sean niños dejados atrás, o si migran con sus padres, o si migran solos. Realmente en todos los escenarios su salud mental se ve bastante afectada, porque es lo que estábamos hablando hace un momento. Imagínate que tu vida da un vuelco total, o sea, imagínate que tu vida cambia por completo. Eso es algo bastante difícil de afrontar y que puede afectar profundamente la salud mental de una persona. Entonces, yo creo que lo más importante, aparte del acompañamiento de los padres, es que estos niños migrantes tengan un servicio de atención psicológica, o sea, que ellos tengan el acompañamiento psicológico que necesitan para un periodo tan difícil que están atravesando. Esto no muchas veces se ve. Siento que debería ser algo que el Estado tal vez debería proveer, porque a veces el Estado de muchos países descuidan este aspecto de la salud mental y también descuidan el aspecto de los niños migrantes. A veces lo pueden ver como un problema, pero realmente no deberían tomarlos como un problema porque, como hemos conversado en este programa, realmente ellos se ven forzados e incluso cuando es una decisión de ellos, no es la mejor decisión para su futuro. Ellos no lo saben, simplemente están forzados a hacerlo porque las circunstancias los llevaron a hacerlo. Claro que sí, y claro, como me habías comentado antes, la principal razón de la migración es buscar una mejor calidad de vida, pero no muchos lo logran. Hay muchísimos casos donde tienen que sobrepasar muchísimas situaciones, donde se están viendo muy afectados y que no logran un objetivo, el objetivo que tenían visualizado, ¿no? De buscar una mejor calidad de vida, sino todo lo contrario. Y por eso es muy lamentable, ya que muchísimos niños actualmente están pasando por estas situaciones, ¿no? Y claro, la atención psicológica es muy importante. Creo que no lo ven como tan importante, no ven que impacta muchísimo y sí, es muy necesario que estos niños tengan esa atención psicológica que necesitan, ya que su salud mental está siendo afectada por esta situación que están pasando de la crisis migratoria. Y esto me lleva a un tema muy importante que es la educación de estos niños, ¿no?
que no tienen el acceso a la educación cuando migran o ni siquiera sufren millones de situaciones que impiden que estos niños puedan tener una educación, ¿no? Y es muy importante para sus vidas. Claro, la educación es un aspecto fundamental para la vida de estos niños. Como tú muy bien dices, muchas veces ellos no tienen un acceso a esta educación que ellos necesitan. Tal vez tienen acceso a la educación, pero no inmediatamente después de que llegan al país. Hay casos muy maravillosos que debería ser lo ideal, que en ciertos países comienzan a proveer la educación de los niños, la educación pública de los niños al momento en el que ellos llegan al país. Pero existen millones de casos donde los niños comienzan a estudiar, como te digo, mucho tiempo después de haber llegado al país e incluso pueden llegar a no estudiar porque hay muchos niños que se van con la mente enfocada en ir a trabajar y con esta mentalidad de ir a trabajar o estos niños que se ven forzados a trabajar muchas veces ni siquiera llegan a terminar su educación primaria o, bueno, en el mejor de los casos, llegan hasta cierto punto de su educación secundaria media general, pero realmente esto no es lo más común. Y lo más importante es que todos los niños tengan acceso al derecho de la educación, porque es un derecho fundamental para todos. Y esto debería ser algo fundamental para ellos, pues, en poder recibir educación al momento que ellos llegan a ese nuevo país de destino. Y en el país de origen igualmente, si son niños dejados atrás, el Estado debería garantizar la educación, la escolaridad de esos niños dejados atrás, así no tengan un representante legal o adultos que los acompañen, o también garantizar que normalmente pueden existir casos donde estos niños ya no buscan la escolaridad, ya no buscan estudiar, pero también garantizar que estos niños vuelvan a estudiar, vuelvan a buscar querer estudiar, porque realmente pueden perder esas ganas de estudiar porque por lo mismo que te digo de que se ven forzados a trabajar o por la necesidad que están pasando, que ven que es más rentable, entre comillas, para ellos trabajar como en algún tipo de economía informal que estudiando que no reciben ninguna remuneración en dinero, por decirlo así. Claro que sí, es muy importante y de este tema hay que concientizarlo muchísimo porque muchísimos casos que están sobrepasando por esto, muchísimos niños que no están recibiendo la educación o ni siquiera una educación adecuada para poder educarse, ¿no? Valga la redundancia. Y esto viene un tema de cuáles son las principales fundaciones, los principales entes que tienen que velar porque estos derechos sean cumplidos, porque los niños sufren de un sinnúmero de situaciones, muchísimos factores, que ocasionan que ellos se vean afectados, ya sea psicológicamente o hasta físicamente, porque existe la explotación infantil, que es cuando están obligados a trabajar forzados, o sea, a la fuerza, y ellos no quieren hacerlo, y ni siquiera pueden recibir educación porque tienen que trabajar, tienen que ganar un sustento para su familia, ¿no? Y ni siquiera ven esa importancia de poder educarse. Y ya también el Estado, ¿no? El Estado es un principal ente que debe de velar por estos niños, de protegerlos y hacer que todos estos derechos se les sean cumplidos, respetados. Y hay por lo menos muchísimas entes, muchísimas fundaciones de derechos de los niños que también están haciendo su trabajo para que estos niños puedan tener una mejor calidad de vida y no sean tan afectados por estas situaciones de crisis migratoria. Como tú dices, el ente principal que debe velar por el bienestar de estos niños migrantes es el Estado, porque tienen que asegurarse de que se vean cumplidos los derechos de estos niños, que los derechos de estos niños no sean violados, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, que es uno bastante importante,
Y sin irnos más allá, el derecho a la vida es algo que ellos tienen que proteger. Y no solo el Estado, no solo el país de origen, no solo el Estado del país de origen de los niños o el país de destino al que van a llegar, sino también los países de tránsito, esos países por los que pasan los niños cuando van desde su país de origen hasta su país de destino, en tal caso de que se vayan caminando, se vayan en autobús, etcétera. También deben velar por la integridad de estos niños. Sin embargo, existen muchas organizaciones que prestan ayuda a estos niños migrantes. Me parece que hacen una labor bastante importante. Por ejemplo, aquí en Secodap hay un grupo de acompañamiento para los niños que tienen padres migrantes y eso ayuda bastante a preservar la salud mental de estos niños dejados atrás, por ejemplo. Y también lo más importante no es solo velar por los derechos de estos niños, sino informarlos sobre sus derechos. Porque, como estábamos hablando antes, existen muchos casos donde los niños ya ni siquiera tienen ese deseo de estudiar. Y no es porque no quieran, sino porque no les han informado que estudiar la educación es un derecho fundamental para ellos y que es algo que los va a ayudar muchísimo en su futuro, en su desarrollo como persona y en su desarrollo integral en general. Entonces, bueno, es muy importante preservar los derechos de estos niños y también informarlos sobre estos derechos. Eso es muy importante, lo último que acabas de decir, preservarlos de informar. Creo que hay muchos niños que están pasando por esta crisis migratoria que ni siquiera saben cuáles son sus derechos y cómo ejercerlos, ¿no? Nombraste algo muy importante, los estados, que son los encargados de promover y proteger a estos niños. Creo que eso es muy, muy importante lo que acabas de mencionar. Y nombrando, Secodap tiene hasta un programa en YouTube llamado Lejos de Casa, lo pueden ir a ver, donde este tema está tocado con profundidad. Ahí se informa no solo, son programas que protegen los derechos de los niños, sino que también los informan cuáles son sus derechos y cómo pueden ejercerlos, ¿no? Porque estando solos, desprotegidos, ellos sienten que no tienen derechos, que no valen muchas veces. Y no, sí, claro que sí. O sea, todos los niños tenemos los mismos derechos. No puedes sentirte menos que las personas que no se están sintiendo en una crisis migratoria como tú tengan mucho más valor o muchos más derechos que tú. Claro que no. Tú tienes derechos humanos y debes de protegerlos. Y tienes que ejercerlos. Tienes que hacer que te los respeten. Y muchísimas fundaciones, como tú ya lo habías nombrado, están promoviendo y velando por sus derechos. Claro, también está el problema, ya finalizando este programa, creo que hemos tocado muchísimos temas importantes de este principal tema impactante, de cómo es hacer que estos niños puedan evitar ser afectados por estas situaciones, ¿no? O sea, ¿cuál es la manera en la que ellos pueden no sentirse tan afectados sobrellevando una crisis migratoria en la que se están viendo involucrados? ¿Cuál es la manera de que ellos puedan sobrellevar esta situación lo mejor posible? Y claro que sí, ya lo habías nombrado, el acompañamiento del padre es muy importante, pero nómbrame alguna de esas formas en las que ellos pueden verse menos afectados en esta crisis migratoria que están sobrellevando. Bueno, yo creo que cada caso de una crisis migratoria es completamente distinto y tienen patrones totalmente distintos. Hay muchos factores que afectan cada crisis migratoria, ya hemos nombrado varios, como los niños dejados atrás, los niños que migran solos y también los niños que migran con su núcleo familiar. Entonces, yo creo que para cada uno de estos casos, lo más importante para ayudar a estos niños es, como hemos venido hablando, ser como responsables y ver que se estén cumpliendo los derechos de estos niños, sin importar en la situación en la que se encuentren y sin importar estas circunstancias. Lo más importante es preservar los derechos humanos de estos niños. Y más allá de esto, garantizarles el acompañamiento. Tal vez no siempre sea el de los padres, porque como hemos visto en estos casos, muchas veces los padres no están presentes, pero es importante que todos estos niños tengan acceso a... Es de suma importancia que estos niños tengan acceso a atención psicológica, porque como venimos diciendo, no siempre los padres van a estar presentes, no siempre los padres o los familiares, que son los principales responsables del desarrollo de estos niños,
van a estar presentes en sus vidas de manera activa y por eso es sumamente importante que reciban atención psicológica, sea por parte del Estado, sea por parte de fundaciones, pero es importante el acompañamiento a estos niños. También es muy importante que estos niños se vea cumplido su derecho a la identidad, que los niños sean identificados, que tengan sus papeles en regla, en los casos más importantes de los niños migrantes porque están solos. Entonces, lo más importante es que se pueda ayudar a estos niños a cumplir todos estos derechos, especialmente a que cumplan su derecho a la identidad y tengan todos sus papeles en regla, porque ellos sienten que están solos en un mundo gigante que se los quiere comer básicamente, y es por eso que todos debemos garantizar la ayuda y el acompañamiento a estos niños para garantizar que todos sus derechos humanos sean cumplidos. Claro que sí, estas son maneras que hacen que la migración sea mucho más fácil y que esta migración no se les vea tan afectados, ¿no? O sea, creo que es muy importante lo que acabas de decir, Ana, porque esto hace que la migración sea muchísimo más fácil para ellos, que no se vean tan afectados por esta crisis migratoria. Tener en tus papeles en regla es muy importante para que tengas una migración que sea lo mejor posible. Tener un grupo de acompañamiento psicológico que te pueda, que esté velando por tu salud mental. Tener a tus padres presentes para ti, que estén acompañándote en este proceso tan difícil y que tengas a entes principales, fundaciones o hasta el ente principal que acabamos de nombrar, el Estado, que esté velando por tus derechos humanos y donde tú te puedas sentir protegido. Y por último, que tú puedas informarte de tus derechos humanos, cuáles son, para que puedas ejercerlos y para que hagas que sean respetados. Tenemos muchísimos factores que hacen que tu migración sea mucho más fácil y no te sientas tan afectado en una crisis migratoria. Y es muy importante lo que acabamos de decir, Ana. Creo que es un tema muy impactante que está afectando a millones de niños, y yo creo que el objetivo principal de esta entrevista es concientizar, informar de este tema que está siendo muy afectado por millones de niños actualmente, y que es muy importante que ellos sepan que está existiendo y que no son los únicos que están pasando por este problema, sino hay millones de niños actualmente en el mundo que también están siendo afectados por una crisis migratoria, y es muy importante que puedan sentirse informados por este tema que están pasando en sus situaciones, ¿no? Muchísimas gracias, Ana, por estar aquí hoy conmigo. Espero que hayas disfrutado hoy una tarde conmigo para hacer esta entrevista y bueno. Muchísimas gracias, Amanda. Muchas gracias a ti. Bueno, nos vemos en una próxima entrevista entre tú y yo. Chao. Chao.